Y nos vamos a este Israel a diario, que como usted ya sabe a esta altura, y decíamos al inicio, hace 2 años en Simchat Torah, esa enorme tragedia de la barbaridad cometida por el Hamas, y a 2 años en Simchat Torah, bueno, volvieron los secuestrados vivos y todavía se sigue esperando por muchos de los muertos en esto que todavía está en evolución, pero sí hay un cese al fuego. Vamos a ver qué nos cuenta Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Shalom y un gusto como siempre estar en Radio High. Veo que está con la resaca de aquello que seguro ha sido tan intenso emocionalmente, entre otras cosas, en estos días y que continúa siendo intenso. Ya adelantamos la información, 8 cuerpos fueron entregados por el Hamas, uno de ellos no pertenece a ninguno de los secuestrados israelíes Ujú. y las familias que esperan poder darle entierro digno a sus seres queridos, todavía obviamente viviendo eso y acompañada por toda la sociedad israelí. ¿Qué nos cuentas? Viene esta supuesta segunda etapa, el Bien, desarme del Hamas y todo lo que todavía es mucho por delante. le cuento antes de entrar en todos los temas que ocupan la actualidad hoy, que en este momento se está informando que 5 personas resultaron heridas por disparos en la ruta 443, dos en estado crítico, tres en estado grave, pero todavía no se sabe de qué tipo de hecho se trata, si de un delito o un acto terrorista, porque acaba de suceder. Hablamos de la zona, digamos, una zona que queda al norte de la ciudad de Modín, el cruce Mevó-Modim con M al final. No es la ciudad de Modín, que quede claro. Allí hay muchos latinoamericanos, no es ahí, sino al norte de la ciudad de Modín. Por el momento no se sabe nada más porque esto, como digo, acaba de suceder. Y respecto de esto que mencionabas de la entrega de cuerpos, en realidad viene a ser la primera crisis de la primera fase del acuerdo. Si bien el Wall Street Journal acaba de informar que Israel y Hamas ya comenzaron las conversaciones sobre la segunda fase, por supuesto siempre a través de los intermediarios, la situación se complicó desde el primer momento, cuando Hamas liberó a los 20 rehenes con vida y entregó apenas 4 cuerpos y escudándose en una laguna del acuerdo, porque lo primero que todos dijimos fue Hamas está incumpliendo el acuerdo y resultó que no era así, que el acuerdo tiene muchas lagunas y que durante las negociaciones en Sharm el-Sheikh los representantes de Hamas dijeron que no tenían posibilidad de encontrar todos los cuerpos, que con algunos había dificultad y entonces lo que se estableció es que Hamas hará todo lo posible. Y ahora Hamas dice que está haciendo todo lo posible. ¿Cómo se mide eso? Nadie sabe. Sin duda, entregar un cuerpo que no es el de un rehén israelí no equivale a hacer todo lo posible, pero no es la primera vez que lo hace tampoco. Como bien sabemos, esto mismo sucedió con Shiri Vivas en su momento y volvió a pasar. Cuando comenzó esta crisis, Israel amenazó con varias de las palancas de presión que todavía le quedan. El cierre o la no apertura, mejor dicho, del cruce de Rafah, la ayuda humanitaria, que ahora dicen que si jamás no cumple el acuerdo, se irá reduciendo gradualmente, incluso si hay que llegar a cero, pero en la realidad hoy están pasando los camiones con ayuda humanitaria en forma completa. Con respecto al tema del cruce de Rafah, todavía no se sabe qué va a pasar. Sí, los medios, hay versiones contradictorias, pero sí, los medios dicen que siguen adelante los preparativos para la apertura, lo cual no significa que sí o sí se vaya a abrir. Y jamás ya le dijo a los mediadores que hoy va a volver a entregar más cuerpos
supuestamente de rehenes israelíes. Y lo que dicen en Israel es que si esto sigue avanzando de esta manera, entonces significará que Hamás no cumple la primera fase del acuerdo, con lo cual Israel no cumplirá tampoco su parte y no pasará a la segunda fase, que es la más compleja y la que implica una retirada mucho mayor de las tropas israelíes de la Franja de Gaza hasta la línea donde comenzaría la franja de separación y otra serie de estipulaciones que jamás sí quiere que se cumplan. Y en ese tira y afloje estamos esperando a ver qué sucede y cómo va a reaccionar Israel a este gesto de enviar un cuerpo que no es el de un rehén israelí. A ver, vayamos por parte. En realidad, como dijiste, jamás había anticipado de que la devolución de los cuerpos no era algo simple y uno lo puede pensar en términos de que realmente no debe ser un tema simple por el caos y además seguramente por Sí, alguna pero, manipulación, sí. sí, sí, pero digo, porque habían dicho ayer que no podían encontrar más rehenes, pero de pronto, cuando se hicieron públicas todas esas amenazas de Israel, Ujú. encontraron. Por eso digo, Milagro. no, milagro no hay. Ahí se juega a lo que usted sabe bien entre la mentira, la presión psicológica y todo lo que se está jugando siempre. Mi pregunta es la siguiente. Donald Trump, este sheriff del mundo que decidió nuevamente jugar y mucho, estuvo ahí, todos ya sabemos lo que dijo y lo que sigue diciendo y lo que Ujú. logró en la cumbre del Sharm el Sheikh, todo muy lindo. ¿Quién hoy está a cargo, por decirlo de alguna manera, de la Franja de Gaza? ¿Quién hoy está haciendo que esta segunda fase comience a cumplirse? Y hablando de lo más difícil que significa el desarme del Hamas y permitir destruir los túneles y todo lo que vendrá. ¿Quiénes son aquellos que en el terreno van a actuar? Bueno, hoy en el diario Israel Hayom hay una caricatura en la cual se ve a dos israelíes, dos jóvenes israelíes, una de ellas con el símbolo de los rehenes y dice, ya están acá. Y entonces la segunda le muestra en la televisión a los terroristas de Hamas y le dice, sí, pero ellos todavía están allá. Mm. O sea, quien está a cargo del gobierno de la Franja de Gaza en este momento es Hamas. Y no solamente que está a cargo, sino que quiere mostrar que está a cargo y que vuelve a ser quien impone el orden, quien cierra cuentas con las milicias, con los grupos, con quienes se le opusieron, con quienes se quejaron y con quienes les caen mal, porque jamás vuelve a ser el dueño de casa. Sí, Y esto, para alguno que está distraído, Roxana, sí, ejecuciones ejecutivas, por llamarlo de alguna manera, sin y ningún juicio, públicas. públicas, para que todos sepan que ellos son los que hacen y deshacen, ¿no? La barbarie misma. Ahora, está pendiente el tema del gobierno de tecnócratas y ese comité de la paz, Mm. que por el momento nadie sabe quién lo va a integrar y demás. Hoy decía uno de los informes, no me acuerdo en cuál de todos los diarios que he leído desde la mañana, que en realidad ya se decidió quiénes son los candidatos a integrar ese gobierno de tecnócratas, que Egipto ya transmitió la información a los otros mediadores y que jamás ya aprobó la lista. Y puede ser que eso tenga que ver con el informe de ahora, de hace un ratito nada más, del Wall Street Journal, que dice que Israel y Hamas otra vez están hablando a través de los mediadores, pero ahora sobre la segunda etapa, la segunda fase. De todos modos, lo que jamás planea para ese gobierno, en el mejor de los casos, es un modelo como el de Hezbollah en el Líbano. O sea, correrse del gobierno, pero no desaparecer, sacarse de encima la responsabilidad de lo que quedó de la Franja de Gaza y de la situación en la que quedó la población y quedarse
con las armas y con el poder de represión y de tener la posibilidad de atacar nuevamente a Israel. Y después está el tema de la fuerza internacional que supuestamente tiene que entrar a medida que las fuerzas de defensa de Israel se retiren. No solamente que es una idea que se está desarrollando, que no está del todo diseñada, sino que hay países como por ejemplo Francia, Indonesia y Egipto, que son quienes mandarían efectivos de forma importante a esta fuerza, que dicen que esa decisión tendría que ser, o sea, esa fuerza internacional tendría que ser aprobada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. No pueden tres países reunirse y formar un ejército. Debe tener un proceso, digamos, de acuerdo al derecho internacional. Y después hay muchos detalles que no se conocen porque todavía no están definidos. ¿Cuánto poder de acción real va a tener esa fuerza internacional frente a Hamás? ¿Cuánto acceso va a tener a infraestructura de Hamás, a lugares que son estratégicos para ese grupo terrorista? ¿Va a ser realmente una fuerza que frene, que contenga a Hamás, o un obstáculo para la libertad de acción de Israel? Esas respuestas nadie las tiene por el momento porque todo eso todavía no se pensó. La cumbre fue derechos humanos, oportunidades para todos, la paz y las palomas. Y una muy linda, sí, película que quiso decirnos que ya estaba todo resuelto. Fija tiempos la segunda etapa, digo, desarme del Hamás, destrucción de los túneles, ¿eso tiene plazos establecidos o queda también en la nebulosa? No, no hay plazos establecidos para nada. Tampoco había plazos establecidos para la entrega de, por ejemplo, de ahora, de los cuerpos de los rehenes. Trump dice, si no lo hacen hasta tal día se abren las puertas del infierno y ya vimos que no se abre ninguna puerta, pero no hay plazos y esa es una gran dificultad, sobre todo en una región como Medio Oriente. Y mientras tanto, tampoco hay vacíos. Todo lo que, digamos, lo que puede llegar a quedar vacío lo ocupa Hamás y las otras agrupaciones terroristas de la Franja de Gaza. Bien, con esto ya tenemos un panorama de hasta dónde es complejo todavía, lo que ahí tiene mucho que transcurrir y veremos qué es lo que comienzan a hacer los países involucrados, qué el Hamás permite y cómo se va a desarrollar todo esto. Muchas incógnitas. Cuénteme cómo esas incógnitas más las historias de los rehenes que han regresado con vida se de alguna manera comentan dentro de Israel. En realidad, todo se está comentando cada detalle de qué cuentan los rehenes, qué dice la madre o el padre o la declaración que hicieron anoche. La gente está muy pendiente. Hubo, como se vio en el mundo entero, festejos y ayer los festejos de Simchat Torah en la Plaza de los Rehenes, pero tampoco terminaron los reclamos y las protestas porque hasta que no vuelva el último de los rehenes, aunque ya no estén con vida, y eso hay que decir es algo perdón, dice, aquí nos informan que acaba de ser arrestado el autor de los disparos de los que hablaba al principio, todavía no se sabe el cariz de los acontecimientos. Decía que el pueblo de Israel no va a dejar de exigir hasta que vuelva el último de los secuestrados, y eso fue algo que sorprendió muchísimo a Donald Trump. Él, cada vez que hablaba del tema de los rehenes, destacaba cómo las familias de los rehenes que no están con vida también quieren de vuelta a sus hijos y cómo el pueblo de Israel también lucha por esos rehenes. Por eso provocó tanta polémica el gesto del presidente de la Knesset, Amir Ohana, cuando se quitó la insignia del reclamo por el regreso de los rehenes y como si todo hubiera terminado en la Knesset durante la visita de Donald Trump.
Pero polémicas no nos faltan aquí porque hoy se reanudaron las sesiones del juicio al primer ministro Netanyahu y si le interesa entró en ese tema. A ver, este es por los puros y el champán que dijo Trump en la Knesset, entre otras cosas, le dijo al presidente de Israel, a Herzog, ya está, déjenlo por esas cositas pequeñas, el great leader, y todo lo que ya escuchamos. Sumado a la polémica de que no invitaron a la Knesset ni más ni menos que al presidente de la Corte Suprema, esos detalles que parece que abren como siempre y reabren heridas con todo lo que creo Trump, y te dejo ya, intentó casi como padre de familia decirle a los hijos, chicos, vamos, quiéranse un poco más y encuéntrense, por lo menos se intentó conciliar algo con su mensaje, ¿no? Eso no quiere decir que los hijos estén dispuestos, pero la dejo, claro que sí. A ver, el juicio no es por botellas de champán y muñecos, sino por regulación de medios de comunicación, por la supuesta venta de, La a ver, compra de submarinos. no. La causa de los submarinos no está incluida en este juicio. Ajá, Netanyahu no está acusado ni sospechado en la causa de los submarinos, sino del diario Yediot Aharonot y el diario Israel Hayom, sí. para que dejara de salir los fines de semana. No es una causa por botellas de alcohol y muñecos. Cada uno puede pensar lo que quiera de la Muñecos. causa, Había escuchado pero que hay eran que puros. Yo escuché que eran puros, no muñecos. y el muñeco de Bugs Bunny que supuestamente Milchen le regaló a Yair Netanyahu y que Sara Netanyahu supuestamente exigió que fuera más grande. Por eso, en una de las últimas sesiones que hubo en el juicio, el embajador de Estados Unidos en Israel llegó a la sesión a apoyar al primer ministro Netanyahu con un muñeco de Bugs Bunny, mostrándolo. Entonces, no se trata de Bugs Bunny, se trata de un primer ministro acusado en 3 causas por delitos de corrupción. Lo que sucedió en la mañana de hoy es que se reanudaron las sesiones y durante la noche los ministros del Likud y los diputados del Likud recibieron llamadas telefónicas convocándolos a presentarse hoy en el tribunal para apoyar al primer ministro. Y sucedieron 2 cosas. El ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que el Likud va a impulsar una ley que permita que el ministro de Defensa, Israel Katz, decida, o sea, sea responsable de decidir la cancelación o reducción de sesiones en el juicio contra Netanyahu. O sea, que en tiempos de guerra pueda decidir que hoy no hay sesión, mañana tampoco y la siguiente se suspende. Al mismo tiempo, Pero el ministro ya de no Cultura estamos en guerra. The war is over. está, estamos en, sí, estamos en cese de fuego. Mm. Al mismo tiempo, el ministro de Cultura, Yoav Kish, pidió que todos los ministros se unan para pedir en forma conjunta el indulto al primer ministro Netanyahu, siguiendo con la idea de Donald Trump, que lejos de querer reconciliar a niños de jardín de infantes, lo que hizo fue identificarse desde su propia historia con la justicia, ¿sí? De sus propios, digamos, sus propias crisis y enfrentamientos con la justicia en su país, identificarse con Netanyahu. Entonces, y además lo dejó muy mal parado, porque dijo, después de que le pidió al presidente Herzog que le diera un indulto, ¿sí? Olvidándose que se indulta a un culpable en realidad, después de que le pidió eso, le dijo a los periodistas, yo le dije a Netanyahu que no iba a tratar el tema ese día, pero me pareció un buen momento. ¿Qué significa eso? Y significa Trump. ¿Qué significa? El estilo Trump. No, sí, sí, significa que Netanyahu había hablado con Trump antes de la sesión de la Knesset y que no hubo nada de espontáneo en ese pedido.
Pero vuelvo entonces a lo que pasó hoy a la mañana. La ley que quiere Amigos son impulsar los amigos. sí, la ley que quiere impulsar el ministro de Justicia Yariv Levin para que el Poder Ejecutivo maneje lo que el Poder Legislativo debería decidir, y ese es el primer problema que presentaría esta ley. Insisto, más allá de lo que cada uno piense sobre el juicio a Benjamin Netanyahu, que el Poder Ejecutivo pueda decidir cuándo hay sesiones en un juicio y cuándo no, es, digamos, una contradicción flagrante con las bases de una democracia. Además, es una ley más que personal y personalizada, lo cual también se opone, digamos, a si tuviéramos una constitución sería inconstitucional, e incluso es retroactiva, porque se aplicaría a un juicio que ya comenzó. Y todo esto lo está proponiendo el ministro de Justicia. Y lo que propone el ministro Yoav Kish de juntarse todos para pedir un indulto, también se opone a la ley israelí, porque según la ley israelí, la única persona que puede pedir un indulto es el juzgado o condenado. Sí se puede pedir antes de que sea condenado, pero tiene que ser la propia persona, no otro por él, y además, al pedir el indulto, tiene que asumir su culpabilidad y su responsabilidad. Bienvenido al tercer mundo, olvídese, ya dejemos este pequeño capítulo de la novela israelí que entretiene a las señoras y a los señores. La verdad que es lo No, que es. de entretenido no tiene mucho, le No, pero diré, escúcheme, porque en el marco de la por la guerra y todo sencilla esto. razón, pero por la sencilla razón de que todo comenzó así. Ujú. Todo comenzó con cientos de miles de israelíes en las calles, con la grieta, la división, Así el es. enfrentamiento y la debilidad de la sociedad israelí. Voy a Y algo más entonces no podemos importante. volver a lo mismo. Le pregunto, uy, se nos fue la hora, increíble. Algo más importante, comisión independiente investigadora del 7 de octubre, de eso no se habla todavía, No, en realidad no, por lo menos no de parte del gobierno. me Lo que imagino. sí se dice es que de aquí a que se llame a elecciones, el gobierno va a tratar de establecer una comisión investigadora no oficial, o sea, Ujú. gubernamental, Independientes. Ujú. no independiente tampoco. Hay dos opciones, o una comisión gubernamental o una comisión oficial, Ujú. eh, cuyos miembros serían, en este caso, designados por el propio gobierno. Y entonces, el problema es que si después asume, o después de las próximas elecciones, hay otro gobierno, ya no puede establecer una nueva comisión. Bien, muy interesante, ¿eh? Qué cosa, cuánta independencia y cómo se maneja la política israelí que tiene esta realidad. Algo más, Roxana, aunque sea en un minuto, porque se nos fue increíble. Hay tanto, tanto ahí dando vuelta en cada minuto. Sí, que el primer ministro Netanyahu pidió hoy también terminar antes de tiempo la sesión porque tiene bronquitis, y entonces se armó otra polémica porque el profesor Hagai Levin, un médico muy reconocido que fue director del Ministerio de Salud y que está a cargo del tema de salud en el foro de familias de rehenes, le cuestionó públicamente cómo es que ayer fue a visitar a los rehenes que fueron liberados el día anterior, siendo que tiene bronquitis. Nunca se van a aburrir ahí, eso estoy seguro. Si hay algo que en ese país nunca pasa es que alguien se pueda aburrir. Si no es por esto, es por lo otro, si no es por todo lo que todavía tenemos para analizar, yo le propongo en la próxima a ver si puede contarnos un poquito, después de todos estos enormes anuncios de Donald Trump, qué pasa ¿Qué en quedó de realidad. todo eso? Exactamente, si ya tenemos un nuevo Medio Oriente próspero y maravilloso y de paz para siempre. Pero por el momento, con lo de hoy, creo que ya ha cumplido más que suficiente para contarnos de este Israel a diario y tener un panorama de esto que se está viviendo en estas horas.
Roxana, como siempre, el agradecimiento, que sea lo mejor posible y que pronto Esperemos. se logre que los secuestrados sin vida puedan recibir la sepultura que sus familias y sus amigos necesitan. Un cariño grande y mejores noticias. Igualmente, shalom a todos. Roxana Levinson, panorama de noticias de Israel. Ya ve usted cuántas incógnitas.